Cuando entré a la sala del tribunal con mi toga de abogada, mi hijo sonrió apenas, mientras mi nuera apartó la mirada. El juez se quedó helado. La mano le tembló cuando murmuró: «Dios mío, ¿de verdad es ella?». Todos voltearon a verme, mirándome fijamente. Nadie sabía quién era yo en realidad, hasta ese día. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa noche me senté junto a la ventana, donde la luz amarillenta apenas alcanzaba para iluminar las puntadas con las que remendaba el codo gastado del suéter de Emilio, mi nieto. Afuera, la oscuridad espesa era desgarrada por relámpagos furiosos. El cielo estaba en plena tormenta. De pronto, sonaron golpes en la puerta. No eran golpes educados ni rítmicos, sino desesperados, frenéticos. Mi corazón se encogió. Dejé el suéter a un lado y caminé rápido hacia la puerta, con un presentimiento que me heló la sangre. En cuanto la abrí, una ráfaga de viento helado entró, trayendo consigo el olor a lluvia. Julián estaba allí. Era mi hijo, pero parecía un desconocido. Estaba empapado de pies a cabeza. Lo más aterrador eran sus ojos. No me miraban. Su mirada estaba vacía, sin vida, como si acabara de presenciar algo terrible. No dijo una palabra. Simplemente pasó tambaleándose junto a mí y se dejó caer en el viejo sillón. Se cubrió la cabeza con las manos, escondiendo el rostro entre las rodillas, y sus hombros empezaron a temblar sin control. Pasó un largo rato hasta que, agotado de tanto llorar, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Con la mano temblorosa, sacó del bolsillo de su chaqueta un fajo de papeles arrugados y mojados por la lluvia. No dijo nada, solo los empujó hacia mí. Era una solicitud de divorcio. Un divorcio unilateral emitido por el juzgado, con letras frías y afiladas como cuchillos. Entonces comenzó a hablar, con la voz entrecortada y ronca, como la de alguien que ha gritado hasta quedarse sin aire. Amalia, mi nuera, la mujer a la que él había amado con todo el alma, se había marchado 2 días antes. Dijo que iría a visitar a su madre, y Julián no sospechó nada. Pero esa mañana, mientras intentaba levantar de nuevo su pequeña empresa tras la quiebra, un funcionario del juzgado llegó al lugar y le entregó los documentos frente a las miradas curiosas de los pocos empleados que le quedaban. Leí las líneas por encima y mis manos empezaron a temblar. En el documento, Amalia enumeraba una lista de acusaciones contra Julián: violencia física, abuso psicológico, control financiero, mentiras descaradas y crueles. Yo sabía perfectamente quién era mi hijo. Desde pequeño nunca había hecho daño ni a un animal, mucho menos a la mujer con la que compartía su vida. Vendió incluso el auto que su padre le había dejado como recuerdo para que Amalia pudiera comprarse cosas. ¿Y ella se atrevía a decir que él controlaba las finanzas? Pero lo que realmente me desgarró el alma fueron las peticiones al final del documento. Amalia exigía la custodia total de Emilio y que Julián no pudiera acercarse a su hijo a menos de 100 metros. Pedía también los pocos ahorros que quedaban, el viejo coche que Julián usaba para trabajar y una compensación económica desmesurada. Quería arrebatarle todo: su dinero, su hijo y su dignidad. Levanté la vista hacia Julián. Me miraba con los ojos suplicantes de un niño perdido. «Mamá, yo no hice nada de eso. Nunca le puse una mano encima». Asentí, queriendo decirle que le creía, pero dentro de mí todo era confusión. No sabía qué hacer. Tal vez necesitaba hablar con Amalia cara a cara. A la mañana siguiente, cuando la lluvia aún no cesaba, tomé un taxi y le di al conductor la dirección del lujoso departamento al que Amalia se había mudado, según el documento judicial. Al principio, el guardia del edificio no quería dejarme pasar, pero cuando le dije con voz firme que era la abuela de Emilio, dudó un momento y llamó para confirmar. Minutos después, me permitió subir. La puerta del departamento se abrió. Amalia estaba allí, con un camisón de satén color verde esmeralda, el rostro maquillado con suavidad, radiante. No tenía ni un rastro del sufrimiento que describía en su denuncia. Cruzó los brazos sobre el pecho,
se recargó en el marco de la puerta y sonrió con burla. ¿A qué viene, doña Rosa? ¿Por qué? Amalia, ¿por qué le hiciste eso a Julián? Pregunté temblando de rabia. Ella se encogió de hombros, con una frialdad que me heló. Porque ya no es suficiente para mí. Soy joven, soy hermosa, merezco algo mejor. Dígame, ¿qué puede ofrecerme él aparte de un cuartucho húmedo y deudas? ¿Y Emilio? ¿Has pensado en el niño? Su felicidad. Intenté continuar, tratando de mantener la calma. La felicidad de mi hijo es vivir conmigo, sin carencias, me interrumpió con la mirada dura. Nos veremos en el tribunal, doña Rosa. Mi abogado se encargará de todo. Ahora, por favor, márchese. La chica estaba a punto de cerrar la puerta, pero justo en ese momento una voz infantil y clara resonó desde el interior, como un rayo de sol que atraviesa las nubes grises. «Abuela, ¿eres tú, abuela? ¡Emilio!». Mi corazón dio un salto. El niño salió corriendo desde la sala, con una sonrisa radiante y los ojos brillando de alegría al verme. Extendió sus pequeños brazos, dispuesto a lanzarse hacia mí, pero Amalia fue más rápida. Lo agarró del brazo y lo jaló bruscamente hacia atrás. La felicidad se borró del rostro de Emilio, reemplazada por el miedo. Amalia llevó un dedo a sus labios, haciendo un gesto de «shh» hacia su hijo, y tiró de él con fuerza hacia adentro, ignorando sus intentos por zafarse mientras comenzaba a llorar desconsoladamente. «Abuela, quiero estar con mi abuela». La pesada puerta de madera se cerró de golpe justo frente a mí, cortando el sonido del llanto aterrorizado de Emilio. Me quedé paralizada frente a aquella puerta fría. Su llanto seguía resonando en mis oídos, perforando mi corazón como un taladro. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La sangre en mis venas parecía haberse congelado. Y luego empezó a hervir. Cerré el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne, provocándome un dolor agudo. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el que me estaba destrozando el alma. Ella no solo había destruido la vida de mi hijo, sino que también estaba lastimando al nieto inocente que tanto amaba. Me di la vuelta lentamente, caminando con pasos pesados, como si cargara piedras en los pies. Al pasar frente al gran espejo del pasillo, vi reflejada mi imagen. Una anciana de cabellos grises, con los ojos enrojecidos por venas tensas. Pero en lo profundo de esa mirada se había encendido una llama, fría y decidida. Me susurré a mí misma, grabando mis palabras en los huesos. «Vas a pagar por esto, Amalia, te lo juro». Esa noche, dormir fue un lujo imposible. Incapaz de soportar la angustia en mi habitación, fui al cuarto antiguo de Julián, cubierto ya por una fina capa de polvo. Encendí la vieja lámpara de mesa. La luz amarilla y cálida iluminó los recuerdos de su juventud. En lo alto del armario había una caja de madera de roble que siempre guardé con cuidado. La abrí con manos temblorosas. El olor del viejo roble y del papel envejecido llenó el aire, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que creía olvidados. En la parte superior estaba la foto de boda de Julián y Amalia. La tomé entre mis manos, pasando suavemente el pulgar por la superficie brillante. En la imagen, mi hijo lucía radiante con su traje de novio. Sus ojos brillaban de felicidad. Y Amalia, su esposa, se apoyaba en su hombro con una sonrisa tímida y dulce. Sus ojos eran tan limpios como un lago en otoño, serenos y claros. Recuerdo perfectamente el día en que Julián me la presentó. Llevaba un vestido con flores pequeñas, el cabello suelto, y me saludó con una inclinación respetuosa. Durante la cena, no dejaba de elogiar mi estofado, diciendo que era mejor que cualquier plato de restaurante, y me pidió que algún día le enseñara a cocinarlo. En ese momento, fui tan feliz. Pensé que mi hijo había tenido suerte al encontrar una muchacha tan amable y encantadora. Luego vinieron los fines de semana felices, uno tras otro. Su viejo coche siempre estaba estacionado frente a mi casa cada sábado por la mañana. Las risas de Emilio resonaban en el jardín mientras Julián lo empujaba en el columpio, y Amalia traía una jarra de té de manzanilla que ella misma había preparado.
éramos una familia feliz. Recuerdo que una vez, para mi cumpleaños, los dos organizaron en secreto una pequeña fiesta sorpresa. Julián me regaló una radio nueva y Amalia, algo avergonzada, me entregó una bufanda de lana morada, diciendo que la había tejido a mano durante todo un mes. Tenía algunos puntos desiguales, pero la valoré más que cualquier regalo costoso. Lo llevé puesto durante todo aquel invierno, orgullosa de presumir con mi vecina a la nuera tan habilidosa que tenía. Cuando el trabajo de Julián empezó a irle de maravilla, compraron una casa grande en las afueras. Amalia me llamaba una y otra vez, emocionada, contándome sobre el color de pintura del dormitorio, las cortinas nuevas que había elegido o el pequeño jardín detrás de la casa donde pensaba plantar rosas. Pero entonces llegó la tormenta financiera. Julián fue traicionado por su socio más cercano, perdió todo su dinero y se hundió en deudas. Para ayudar a mi hijo en ese momento tan difícil, tuve que vender todo el oro que mi esposo y yo habíamos guardado durante toda la vida, aquel que pensábamos usar para nuestra vejez y para el futuro de nuestro nieto. Jamás olvidaré el día en que se vieron obligados a vender la casa para pagar las deudas. Julián cargaba las cajas en silencio. Su sombra se alargaba sobre el suelo vacío, llena de un peso de derrota. Amalia no dijo ni una palabra. Tiraba las cosas dentro de las cajas con violencia, como si descargara su ira en los objetos. Todavía recuerdo el sonido del vidrio rompiéndose cuando lanzó el marco de su foto de bodas dentro de una caja de cartón. En ese instante vi la primera grieta en su matrimonio. Los tres tuvieron que mudarse a un pequeño cuarto húmedo en un barrio pobre. Desde entonces, Amalia parecía otra persona. Empezó a llegar tarde del trabajo, con el cuerpo impregnado de un perfume caro y desconocido, y el aroma del vino flotando a su alrededor. Muchas noches tuve que correr a su casa para cocinarle a Emilio una comida caliente y acostarlo porque su madre lo dejaba solo. Una vez llegué y lo encontré con fiebre alta, temblando en la cama y llamando a su madre entre delirios. «Mamá, mamá». Julián, mientras tanto, se mataba trabajando, haciendo de todo, cargando cajas, repartiendo pedidos, para ganar cada peso. Y aún así, Amalia seguía comprando cosas caras, una bolsa Gucci de diseñador, unos tacones nuevos de Louis Vuitton. Cuando Julián le preguntó de dónde sacaba el dinero, ella le gritó con tono ácido: «Si no puedes mantenerme, que lo haga otro. No me preguntes». A menudo escuchaba por teléfono los gritos de Amalia, insultando a Julián cuando él me llamaba. «Eres un inútil. ¿Te pareces acaso a un hombre? Cometí un error al casarme con un fracasado como tú». Esa crueldad incluso la descargaba con Emilio. Me quedé helada el día que la vi golpear al niño hasta dejarle las marcas rojas por haber derramado un vaso de agua mientras gritaba: «¿Dónde tienes los ojos? Eres tan inútil como tu padre». Las sospechas dentro de mí crecían cada día. Una vez, al ayudar con la ropa, encontré en el bolsillo de su abrigo una factura de cena para 2 personas en un restaurante francés elegante, uno en el que Julián no podría entrar ni trabajando todo un mes. Otra vez, mientras cuidaba a Emilio dormido, el teléfono de Amalia se encendió sobre la mesa con un mensaje de un número sin nombre. «¿Recibiste el regalo que te mandé, mi amor?». Supe en ese momento que algo andaba mal. Intenté hablar con Julián, aconsejarle que prestara más atención a su esposa. Pero mi hijo, ciego de amor, solo lo negó. «Mamá, ella está estresada, nada más. Todo cambió tan rápido. Yo confío en Amalia. Ella nunca me traicionaría». Volví a colocar la foto de boda dentro de la caja de madera. La sonrisa tímida de Amalia en la foto me resultó extraña, distante. Aquellos recuerdos felices no eran más que una farsa montada cuando mi hijo aún era rico y exitoso. Cuando cayó el telón del dinero, su verdadero rostro apareció, desnudo y cruel. Cerré la caja con cuidado, guardando las ilusiones del pasado. El juramento que pronuncié frente a la puerta del departamento de Amalia ya no era una reacción impulsiva nacida de la rabia. Ahora se había convertido en una determinación firme, fría y clara. Toda duda en mí había desaparecido por completo. El amanecer asomaba, trayendo consigo la luz grisácea de un día lluvioso, pero en mi mente el camino que debía seguir se dibujaba con una claridad absoluta.
La rabia es un fuego que quema, pero no ilumina el camino. Para vencer necesitaba razón, un plan y un aliado. No volví a entrar en la habitación de Julián. En cambio, me dirigí al viejo estante del estudio, ese que durante décadas solo había servido para guardar novelas amarillentas por el tiempo. Busqué en el cajón inferior y saqué otra caja de madera, no una de recuerdos familiares, sino una que contenía toda una parte de mi juventud. Al abrirla, pasé con cuidado entre diplomas y anuarios antiguos, hasta encontrar lo que buscaba: la foto grupal de la última clase de Derecho que dirigí antes de jubilarme anticipadamente. Entrecerré los ojos, recorriendo uno a uno los rostros jóvenes, llenos de sueños, de hace casi 30 años. Y entonces, mi mirada se detuvo. En la segunda fila, una muchacha con el cabello recogido en una coleta, rostro sereno y delicado, pero con unos ojos que destacaban sobre todo lo demás. Ojos brillantes, puros, que escondían una llama imposible de apagar. Lucía Navarro. La recordaba bien. Era la alumna más brillante del grupo. Siempre formulaba las preguntas más difíciles y discutía hasta el final para defender la justicia en los juicios simulados. Aquella chica tenía lo que yo siempre había buscado en un verdadero abogado: un corazón ardiente y una mente fría. Con una chispa de esperanza, encendí el computador y escribí el nombre Abogada Lucía Navarro en el buscador. El resultado apareció de inmediato: Bufete Navarro y Asociados. Una pequeña firma ubicada en una calle discreta, pero con reseñas muy positivas. Dedicada. Defiende a los más débiles. No teme enfrentamientos. Mi corazón se calentó. La llama que había visto en sus ojos tantos años atrás, al parecer, seguía viva. Anoté la dirección y el número de teléfono, sintiendo que acababa de encontrar la primera pieza del rompecabezas. Llamé a Lucía esa misma mañana. Cuando escuchó mi voz al otro lado de la línea, guardó silencio unos segundos, sorprendida, y luego exclamó: «Profesora Rosa, ¿de verdad es usted?». Le expliqué que se trataba de un asunto familiar urgente y le pedí reunirnos en mi casa. Lucía llegó al comienzo de la tarde. Aquella alumna de antaño ahora era una mujer adulta, segura, con un traje azul marino impecable. Pero al mirarme, sus ojos conservaban la misma mezcla de respeto y cariño de siempre. «No puedo creer que la esté viendo de nuevo», dijo Lucía, con una sonrisa aún teñida de asombro. La invité a sentarse y preparé personalmente una tetera de manzanilla para calmar los nervios de ambas. Tras unos breves saludos, fui directo al punto. Puse sobre la mesa el expediente de divorcio de Julián y lo empujé hacia ella. «Necesito tu ayuda». Mientras Lucía leía, su sonrisa se fue desvaneciendo. Su expresión cambiaba a cada página. Primero la sorpresa ante las palabras del documento, luego la compasión, y al final, una preocupación evidente frunciendo su ceño. Leía con atención, lentamente, como si no quisiera pasar por alto ningún detalle. Cuando terminó, colocó el expediente sobre la mesa y me miró. En sus ojos ya no había la seguridad inicial. Dudó un momento antes de hablar, con la voz más baja. «Profesora, la familia de Amalia, la conozco. Su padre es un inversionista inmobiliario muy poderoso, con conexiones amplias en el mundo legal y empresarial. Seguramente no contratarán a un abogado cualquiera para este caso». Lucía respiró hondo, como reuniendo valor. «Podrían presionar al tribunal, podrían incluso ejercer presión sobre mi pequeño despacho. Profesora, este no es un divorcio común. Tengo miedo de no estar a la altura». La observé en silencio, sin reproches. Entendía su miedo. Tenía una carrera, empleados, una oficina que mantener. Enfrentarse a un poder así era una apuesta demasiado grande, pero también vi en sus ojos la lucha interna entre el temor y esa llama de justicia que aún ardía. No dije nada más. Me levanté despacio y caminé hacia el viejo estante cubierto de polvo. Usé la manga para limpiar la capa de polvo sobre la puerta de vidrio, abriendo así un mundo que había sido olvidado. Saqué algunos libros de derecho civil y penal, sus lomos gastados y amarillentos por los años, y los puse sobre la mesa frente a Lucía. Luego me agaché y saqué del cajón inferior un grueso expediente, con la tapa ya descolorida.
Afuera tenía una frase escrita a mano por mí misma. Caso de la niña Alma. Disputa por herencia. Abrí el expediente. Dentro no solo había documentos legales, sino también recortes de periódicos amarillentos, cuidadosamente pegados, de hace casi 30 años. Empujé uno de ellos hacia Lucía. El título principal aún se leía con claridad. La reina del derecho, Rosa Aguilar, gana un juicio imposible. Otro recorte decía: justicia para una niña huérfana tras una batalla legal desgarradora. Miré a Lucía y con voz tranquila pero firme le dije: cuando tomaste este caso, todos decían que perderías. El enemigo era una gran corporación. Tenían dinero, poder y hasta el apoyo de la opinión pública que compraron. Tú, en cambio, solo tenías una cosa: fe en la verdad. La miré directo a los ojos, que vacilaban. La justicia no necesita edad, Lucía, solo necesita coraje. ¿Lo tienes? Cuando mis dedos tocaron los viejos recortes, una corriente de recuerdos intensos me arrastró hacia atrás. Recordé a la mujer que fui hace 30 años, pasando noches en vela en la biblioteca, rodeada de pilas de documentos más altas que mi cabeza, con el olor a papel viejo y café fuerte. Recordé el momento frente al tribunal, enfrentando al veterano abogado rival, un hombre de cabello canoso que se burló de mí ante el juez, llamándome una abogada novata que solo sabe abrazar libros. Recuerdo con nitidez la explosión de alegría cuando, junto a mi esposo Rafael, celebramos la victoria. Me abrazó fuerte y me dijo: te lo dije, naciste para esto, Rosa. Eres una guerrera de los que no tienen voz. Luego el recuerdo saltó al día en que Rafael yacía en cama. Su respiración se apagaba poco a poco. Apretó mi mano, con los ojos aún llenos de fe. Prométeme, Rosa, susurró, que seguirás luchando por los que no pueden luchar por sí mismos. Y después vino el recuerdo más doloroso. Tras su muerte, traté de mantenerme firme para cumplir esa promesa. Pero Julián, que tenía apenas 15 años, se derrumbó. Sus estudios cayeron. Empezó a juntarse con malas compañías. Justo el día en que me preparaba para un juicio importante, recibí la llamada de su maestra. En ese instante entendí que la justicia del mundo me necesitaba, pero mi hijo me necesitaba aún más. Y lo elegí a él. Dejé mi juramento, colgué la toga y volví a ser simplemente una madre. Cerré el expediente y volví al presente. Miré a Lucía, pero también me vi a mí misma en ella. Una vez dejé mi juramento por mi hijo. Ahora, precisamente por él, por mi nieto, debo retomarlo, pero no puedo hacerlo sola. Lucía permaneció en silencio. Miró los recortes viejos, luego mis ojos decididos y finalmente el expediente de Julián sobre la mesa. La duda en su mirada se desvaneció poco a poco, dejando lugar a una llama antigua que volvió a encenderse, brillante y poderosa. Se puso de pie con determinación, inclinó la cabeza con respeto ante mí. Aceptar ese caso. Lucharé con todas mis fuerzas, maestra. Cuando Lucía se fue, sentí dentro de mí una extraña ligereza. Tener una aliada, alguien que entiende y cree en ti en medio de esta batalla, era como encontrar un faro en medio de una noche de tormenta. Los días siguientes nos sumergimos en el trabajo. La sala de mi casa se transformó en un verdadero despacho jurídico, con documentos y expedientes legales por todas partes. Juntas, Lucía y yo trazamos las primeras estrategias, analizando cada punto débil en la demanda de Amalia. Una chispa de esperanza, aunque pequeña, comenzó a encenderse. Pero subestimamos la crueldad del enemigo. Una tarde, mientras revisaba viejos precedentes judiciales, sonó el teléfono. Era Julián. Su voz al otro lado no mostraba tristeza, sino un pánico absoluto, tembloroso y casi al borde del grito. Mamá, mira, lo que ella ha hecho. Antes de que pudiera preguntar, me llegó un enlace. Temblando, hice clic. En la pantalla apareció un video que se estaba compartiendo a toda prisa en las redes. El escenario era una habitación humilde, vacía, con las paredes manchadas. Amalia estaba sentada en una cama de hierro vieja, llevaba una camiseta desgastada en el hombro, el cabello despeinado le caía sobre la mitad del rostro.
No llevaba maquillaje, su cara estaba pálida, los ojos hinchados. Una imagen perfecta de una víctima digna de lástima. Empezó a llorar desconsolada, con la voz temblorosa y entrecortada, como si le costara mucho hablar. Yo no quiero armar tanto escándalo, pero ya no puedo soportarlo más. Contó que Julián la maltrataba psicológicamente desde que él se arruinó, que descargaba todas sus frustraciones y fracasos sobre mí. También lloró al decir que su suegra la humillaba, la despreciaba, porque no podía seguir dando una vida acomodada a la familia. Y entonces, como un golpe calculado, Amalia se subió la manga despacio y dejó ver un moretón tenue en el brazo. Esto fue cuando solo le pedí un poco de dinero para comprar leche para el niño. Se me heló el corazón. Ese moretón yo lo había visto con mis propios ojos. La semana pasada la chica se había golpeado torpemente con la esquina de una mesa cuando salía con prisa. Un accidente insignificante ahora se había convertido en prueba de un crimen atroz. El video terminó con Amalia cubriéndose la cara y gritando, los hombros sacudiéndose de forma desgarradora. Hago todo esto solo para proteger a mi hijo del padre maltratador. Por favor, ayuden a mi hijo y a mí. El clip apenas duraba poco más de 2 minutos, pero su impacto fue tremendo. Abajo, miles de comentarios y decenas de miles de compartidos aparecían a toda velocidad. Palabras furiosas, insultos como una luz que sepultaban el nombre de mi hijo. ¡Qué marido tan miserable! Ese tipo es un maltratador, fracasado que golpea a su esposa. Pobres madre e hijo. Y yo tampoco me libré. ¡Qué suegra tan cruel, que calla y encubre a su hijo! La pequeña tienda en línea que Julián intentaba levantar fue arrasada por una avalancha de reseñas de 1 estrella y ataques verbales. Publicaron su número de teléfono en la red. Mi hijo, en una sola tarde, fue juzgado y condenado por todo el mundo. A la mañana siguiente salí a abrir la puerta para ir al mercado como siempre y me encontré con una escena repugnante. Alguien había arrojado huevos podridos sobre la reja de hierro. La clara y la yema se escurrían pegajosas. Y justo al lado, con pintura roja, grande y garabateado, estaba escrito «Suegra cruel». La ira en mí no estalló de forma violenta, se transformó en un bloque helado. En silencio saqué un balde de agua y un trapo y empecé a fregar, sin importar las miradas curiosas, compasivas y hasta desdeñosas de los que pasaban. Cuando fui al mercado, la vecina que siempre me saludaba sonriente volteó la cara, fingiendo no verme. Los demás se reunían en grupitos, cuchicheando y apuntando con el dedo. Sentí el aislamiento, un muro invisible pero cortante que se alzaba a mi alrededor. Lucía llegó corriendo a mi casa poco después, con la tableta en la mano, pálida. «Señora, tenemos que hacer algo. Debemos contraatacar de inmediato. Tenemos que publicar una aclaración, contar la verdad desde nuestro lado. No podemos dejar que ella maneje la opinión pública así». Miré a mi joven alumna, alterada, y con calma le serví un vaso de agua. Negué con la cabeza. «No, Lucía, eso es justamente la trampa que ella y quien está detrás han tendido». Vi la confusión en su rostro y continué con voz lenta pero firme. Ella quiere convertir esto en una pelea en redes, en un lodazal donde el sentimiento vence a la razón. Si nos metemos a explicar, a justificar, solo haremos que todo sea más confuso. La opinión pública no necesita la verdad, necesita una historia, un villano y una víctima. Amalia ya les dio eso. Por mucho que digamos ahora, solo nos tomarán por quienes se excusan. Puse el vaso sobre la mesa y miré a Lucía a los ojos. Nuestra batalla no está en las redes, Lucía, está en la sala del tribunal. Tenemos que probar la verdad con pruebas claras, con argumentos irrefutables, no con relatos o llantos para manipular a la gente. Mi calma pareció tranquilizarla. Ella inhaló profundamente y asintió. El fuego en sus ojos había vuelto. Saqué una hoja grande de papel blanco y un bolígrafo. Ahora es el momento de actuar, dije. Aquí está nuestro plan. Punto 1. Finanzas. Tracé la primera viñeta.
Mañana mismo presentarás una solicitud ante el tribunal para pedir el acceso completo a los estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de Amalia de los últimos 2 años. Las mentiras pueden inventarse, pero los números no. El dinero no miente, Lucía. Punto 2. Testigos. Esta parte es tuya. Irás personalmente al antiguo vecindario y hablarás con los vecinos. Les preguntarás si solían escuchar discusiones y, si era así, de quién era la voz. También les preguntarás si alguna vez vieron a alguien extraño, a algún hombre, visitando a Amalia cuando Julián estaba en el trabajo. Y el punto 3. Pruebas digitales. Miré hacia la puerta de la habitación, donde sabía que Julián estaba sentado, destrozado. Sé que esto es muy difícil, pero Julián tiene que hacerlo. Dile que, por doloroso que sea, debe sentarse y revisar todos los mensajes antiguos, los correos electrónicos, las fotos. Que busque cualquier contradicción entre lo que Amalia dice y lo que hace. Esa noche, Julián lo hizo. Se sentó frente al ordenador durante horas, como alguien que se desgarra la piel a sí mismo. Y entonces lo encontró. Un correo antiguo que Amalia había enviado a su mejor amiga. En él, la chica contaba entusiasmada sobre un fin de semana en un resort de playa de lujo, mostrando una foto de un cóctel junto a la piscina. Le había mentido a Julián diciendo que era un viaje de trabajo obligatorio de la empresa. Y todo ocurrió justo en el momento más difícil para la familia. Era solo una pequeña pieza de evidencia, pero para nosotros fue el primer ladrillo con el que empezar a reconstruir el muro de la justicia. Ya era de noche. Después de que Lucía y Julián se retiraran a descansar, me quedé sola en la sala silenciosa. Me acerqué al altar donde estaba la foto de boda de Rafael y mía. Con cuidado, limpié la fina capa de polvo del cristal. Miré sus ojos cálidos y su sonrisa amable en la foto, y susurré: ¿Ves, Rafael? Están lastimando a nuestro hijo. Están intentando destruirlo. Te prometí que siempre lo protegería. Esta vez no usaré solo el amor de una madre. Usaré también la mente de una abogada. La justicia que perseguimos juntos toda la vida, te juro que se la devolveré a nuestro hijo. Los días siguientes ya no estuvieron marcados por la desesperación, sino por una concentración absoluta, un silencio cargado de propósito. Mientras yo comenzaba mis incansables visitas al antiguo vecindario, conversando con los vecinos con sutileza, Lucía se enfocaba en el objetivo principal: Amalia. Unos días después, una tarde al caer el sol, sonó mi teléfono. Era Lucía. Su voz al otro lado tenía una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Señora, tengo noticias. Tal como usted dijo, hay un hombre sospechoso. Sentí mi corazón latir más rápido. Explícate mejor, Lucía. He pasado varios días rondando el café frente a la oficina de Amalia, fingiendo ser una empleada esperando a un cliente. Y lo vi, contó Lucía con voz llena de entusiasmo. Tiene unos 40 y tantos años, se viste con mucha elegancia y conduce un Mercedes negro brillante. Casi todos los días, a las 5 en punto, llega a recoger a Amalia después del trabajo. No se esconden en absoluto. La chica continuó, bajando un poco la voz, como si temiera que alguien la oyera. Logré tomar algunas fotos desde lejos. Hay una bastante clara. Muestra al hombre rodeando la cintura de Amalia mientras salen de un restaurante lujoso. No parecen amigos ni compañeros de trabajo, se lo aseguro. Pero eso no era todo. Lo más importante es que logré hacer amistad con una compañera de trabajo de Amalia. Ella al principio fue bastante recelosa, pero después de que mi hijo la convenciera y prometiera guardar su identidad en secreto, aceptó ser testigo. Confirmó que ese hombre era un socio adinerado de la empresa y que su relación oscura había comenzado hace mucho tiempo, incluso antes de que Julián se declarara en bancarrota. Una chispa brilló entre la niebla. Aquí está. Esta era la prueba que destrozaría la imagen de esposa desgraciada y abandonada que Amalia se había esforzado por construir. La niña era infiel, y todo había empezado cuando Julián aún la mantenía con una vida lujosa. Sin embargo, nuestra alegría no duró mucho. Justo cuando conseguimos las primeras pistas, Amalia y quien la apoyaba sacaron su armamento pesado. La chica publicó un escrito largo en su página personal. Esta vez no fue un video llorando. Era un texto solemne,
con un tono de agradecimiento y de haber encontrado apoyo. Agradecía al abogado Diego Morales por su gran compasión, por aceptar defendernos a las dos, las más débiles, frente a los poderosos. La publicación venía además con una foto profesional. Amalia sentada en un lujoso sillón, con el rostro mostrando confianza, y al lado un hombre de mediana edad con las sienes canas bien peinadas, una sonrisa satisfecha y unos ojos fríos como los de un tiburón. El nombre Diego Morales me hizo fruncir el ceño. Una sensación helada recorrió mi columna vertebral. Lo conocía. Todo el círculo de abogados veteranos lo conocía. Él no era un abogado que persiguiera la justicia, era un comerciante de justicia, un director profesional de obras teatrales en tribunales. Era famoso por deformar la verdad, crear escándalos mediáticos para humillar al rival y presionar al tribunal. Su arma no eran los artículos de la ley, sino el miedo y la humillación de los demás. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez la voz de Lucía al otro lado temblaba, ya sin la confianza de la tarde. Señora, es Diego Morales, es él. Ya lo sabes. Cálmate, hija. No, usted no entiende. La voz de Lucía casi se quebró. El primer caso en la carrera de mí fue enfrentarme a él. Él destruyó a mi cliente con calumnias en la prensa, le hizo perder el empleo, desintegró su familia. Perdí, señora, perdí de forma humillante. Yo no estoy segura de poder enfrentarme a él otra vez. La llama de confianza de mi pequeña alumna recibió un balde de agua helada. Ve a mi casa de inmediato, Lucía. Ordené con voz firme. Cuando Lucía llegó, la vi realmente aterrada, las manos entrelazadas hasta quedar blancas. Puse mi mano en su hombro, obligándola a mirarme a los ojos. Lucía, mira a la señora aquí. Gente como Diego Morales son como perros que ladran muy fuerte. Su única arma es el miedo. Si tú tienes miedo, has perdido desde el principio. Pero si te mantienes serena, el propio ladrido de él denunciará el vacío que hay dentro. La llevé al escritorio y tracé una estrategia completamente nueva. A partir de ahora, no atacaremos a Amalia de forma directa. La niña no es más que un títere. Nuestro objetivo ahora es quien mueve los hilos. Diego Morales. Debemos estudiar todos sus casos antiguos, encontrar su método de operación, hallar la debilidad en la forma en que fabrica pruebas. Siempre tiene un guión, y debemos aprender ese guión antes que él. Luego le encargué a Lucía una misión especial, una tarea más peligrosa. Sigue vigilando a Amalia y a su amante, pero no te limites a tomar fotos. Busca la forma de grabar. Necesitamos una prueba irrefutable, una confesión de su propia boca. No pasó mucho tiempo antes de que el entorno de Diego empezara a actuar, tal como era su estilo. La oficina de Lucía recibió una carta de propuesta de conciliación, pero el contenido no era otra cosa que una amenaza envuelta en papel de seda. Él le propuso a Julián firmar un documento renunciando a todos sus bienes y a la custodia de su hijo, a cambio de que Amalia retirara la demanda y no hiciera más escándalo en la prensa. Fue un golpe directo al orgullo de mi hijo. Después, algunos periódicos sensacionalistas, que yo sabía que eran manejados por los hombres de Diego, empezaron a publicar rumores falsos sobre el pasado de Julián, sacando a la luz errores insignificantes de su época universitaria y pintándolo como un hombre con antecedentes de violencia y problemas psicológicos. Y entonces comenzaron las llamadas anónimas. Lucía me contó que alguien la llamaba a medianoche, sin decir nada, solo respirando al otro lado de la línea. A veces, una voz ronca de hombre la advertía: no te metas en lo que no te importa si quieres seguir tranquila con tu trabajo. Yo sabía que ese era el clásico ataque psicológico de Diego. Él quería que su oponente se derrumbara, que se sintiera desesperado y perdido antes de pisar el tribunal. Al ver a Lucía cada vez más pálida por las noches sin dormir, y a Julián más encerrado en sí mismo, atrapado en la desesperanza, entendí que ya no podía seguir solo dirigiendo desde las sombras. El fuego de la rabia en mí se había apagado, dejando lugar a una frialdad decidida, la de una guerrera que se prepara para la batalla. Le dije a Lucía durante una reunión estratégica: te estás enfrentando a hombres que se creen dioses,
que piensan que pueden comprar el destino de los demás con dinero y manipulación. Nuestro trabajo es recordarles que, en este mundo, la justicia todavía está del lado de los seres humanos. Tomé mi decisión. No aparecería públicamente, pero debía estar ahí. Asistirás a la primera audiencia como observadora, le dije a Lucía. Quiero ver con mis propios ojos qué trucos van a usar. El día de la primera audiencia, el cielo estaba gris. Al entrar en la sala del tribunal, sentí una corriente de aire helado que lo envolvía todo. Decenas de periodistas y camarógrafos llenaban los asientos, claramente invitados por Diego para presenciar la caída de su enemigo. La puerta se abrió y la función comenzó. Amalia apareció, acompañada por el propio Diego Morales, quien la sostenía del brazo como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse. Una actuación impecable. Llevaba un vestido gris ceniza, sencillo, que cubría todo su cuerpo. Su rostro, maquillado con cuidado, mostraba una palidez enfermiza. Caminaba con pasos débiles, tropezando de vez en cuando, apoyándose en el brazo firme de Diego. En la sala se escucharon murmullos de compasión y el clic constante de las cámaras. Miré a Julián. Mi hijo estaba sentado en el banquillo del acusado, con la espalda recta, rígida, aferrándose al último vestigio de su dignidad. Pero debajo de la mesa vi que sus manos temblaban. Los dedos apretados entre sí se habían puesto blancos. Me senté al fondo, en una esquina oscura, intentando pasar desapercibida. Mi corazón se encogía, pero la razón me decía que debía mantener la calma. Cuando la llamaron a declarar, Amalia comenzó su testimonio entre sollozos. Contó que pasaba noches enteras escuchando los insultos y gritos de Julián después de que el negocio fracasara. Dijo que la había dejado sin comer, que la había aislado de sus amigos y su familia. Cada mentira que salía de su boca era aprobada con un gesto compasivo de Diego, como si él hubiera sido testigo de todo. En el clímax de la función, Diego anunció con solemnidad que tenía una prueba irrefutable. Proyectaron en una pantalla grande un video corto. Dijo que mostraba a Julián rompiendo cosas durante un ataque de ira incontrolable. El video era borroso y tembloroso, grabado desde un ángulo oculto. Solo se veía una figura masculina moviendo los brazos y luego el sonido de objetos rompiéndose. La sala estalló en exclamaciones. Yo lo sabía. Sabía que era la noche en que Julián, agotado, dejó caer accidentalmente una pila de platos mientras ayudaba a su esposa. Pero en las manos del equipo de Diego, con su edición de sonido y cortes precisos, lo habían convertido en una típica escena de violencia doméstica. Los periodistas se volvieron locos, tomando fotos sin parar. Entonces llegó el turno de Lucía para responder. Vi a mi antigua alumna inhalar profundo, tratando de mantener la calma ante la presión abrumadora. Presentó pruebas del gasto excesivo de Amalia, mostrando los extractos de sus tarjetas con cenas costosas y compras de lujo. Pero Diego Morales, fiel a su fama de tiburón, desmanteló cada argumento con facilidad. Se puso de pie y esbozó una sonrisa a medias, llena de compasión. Honorables jueces, señoras y señores, ¿qué estamos viendo aquí? Un lamentable intento de difamar a la víctima. Mi defendida, en un momento de dificultad, cuando más sola estaba, recibió consuelo, pequeños regalos de amigos cercanos. ¿Acaso una mujer maltratada y abandonada no tiene derecho a recibir consuelo de los demás? La parte demandada está intentando convertir la compasión de sus amigas en el delito de mi clienta. Cuando Lucía trató de cambiar el rumbo, dispuesta a exponer la relación de Amalia con el hombre extraño que la niña había estado siguiendo, Diego se levantó de inmediato con voz de acero. Objeción. Me opongo categóricamente. Esto es una difamación de honor personal, una artimaña sucia para distraer al tribunal del carácter real del caso, que es la violencia. Esto no tiene nada que ver con la demanda. El juez, que parecía presionado por la avalancha de cámaras y por la impecable puesta en escena de Amalia, golpeó el mazo y aceptó la objeción de Diego. Lucía quedó acorralada, todas las vías de ataque bloqueadas. La niña se veía pequeña e impotente frente a aquel tiburón experimentado. La audiencia terminó con la ventaja completamente inclinada hacia Amalia. Al salir, vi a Diego sonriendo mientras respondía a las entrevistas, mientras Amalia se acurrucaba en su brazo, sollozando desconsolada.
Una imagen perfecta para la primera plana de todos los periódicos al día siguiente. Y así fue. Esa misma tarde, los titulares explotaron. Empresario agrede a su esposa. Pruebas irrefutables en el tribunal. Junto a ellos, fotos de Julián con la mirada baja saliendo del juzgado y de Amalia llorando desconsolada en brazos del abogado. Algunos artículos incluso sugirieron mi presencia entre el público, insinuando que yo era una madre silenciosa que tolera las malas acciones de su hijo. Aquella noche, Julián volvió a casa como perdido en su propio cuerpo. No dijo nada, entró en silencio y se desplomó en el suelo, apoyando la cabeza en mi hombro como un niño rechazado por todo el mundo. «Ya no puedo más, mamá», susurró con la voz hecha trizas. «Lo he perdido todo. El honor, el trabajo y pronto hasta a Emilio. He pasado a ser un desgraciado a los ojos de todos, incluso para mi propio hijo algún día». Abracé con fuerza su espalda temblorosa, sintiendo su desesperación calar en cada fibra mía. Y en ese instante, la rabia acumulada durante tanto tiempo se disolvió. En su lugar apareció una calma helada, una determinación férrea que nada podría mover. Ya no era momento de enfadarse. Era tiempo de actuar. Lo empujé suavemente, miré fijamente sus ojos enrojecidos. Mi voz sonó firme, sin titubeos. «Escúchame bien, Julián. La batalla de ahora apenas fue el calentamiento. Han sacado todas sus cartas más sucias, pero no saben que el as todavía está en nuestras manos». Le limpié las lágrimas. «A partir de ahora no tendrás que pelear solo. Por ti, por Emilio, volveré. Una última vez, pero será la decisiva». A la mañana siguiente no fui al mercado de siempre. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamar directamente al despacho de Lucía. «Lucía», dije con voz serena, «prepárame un expediente. Yo, Rosa María Aguilar de León, presento formalmente mi solicitud para actuar como abogada auxiliar en el caso de Julián Aguilar». La llamada al despacho de Lucía esa mañana no fue un acto impulsivo, sino una jugada meticulosamente calculada después de una noche en vela. Mi licencia para ejercer había sido renovada durante años, un hábito que mantenía como forma de aferrarme a la memoria de Rafael. Ahora se había convertido en mi arma. Sin embargo, después de completar los trámites, pedí a Lucía que mantuviera absoluto secreto. No se lo dije a Julián. Quería darle a mi hijo una sorpresa, un refuerzo anímico en el momento decisivo, cuando su fe estaba casi agotada. En los días de espera hasta la siguiente audiencia, convertí mi sala en una verdadera sala de operaciones. Quité la mesa del comedor, la reemplacé por pilas de viejos libros de derecho, con lomos gastados, desprendiendo ese olor característico del papel envejecido. Me puse las gafas de lectura y usé marcadores de colores para resaltar cada cláusula, cada caso relacionado con la falsificación de pruebas y la difamación. Mi mente, que había estado dormida casi 20 años, despertó de pronto. Las neuronas comenzaron a reconectarse. Los conocimientos que creía olvidados regresaron, agudos y claros. Tomé el teléfono y llamé a algunos viejos amigos, colegas abogados, que ahora disfrutaban de su jubilación. No les conté los detalles sobre Julián, solo les pregunté, con aparente casualidad, por Diego Morales. «Ah, ese tiburón», se rió al teléfono mi viejo amigo Mateo. «Sigue igual usando las mismas tácticas sucias de siempre». Pero Rosa, recuerda algo, Diego tiene un punto débil mortal, es extremadamente arrogante y sobre todo subestima a las mujeres. Cree que ellas solo actúan por emociones. Era una información valiosa. Mientras yo me sumergía en el mundo de los códigos y las leyes, Lucía, después del golpe sufrido en la primera audiencia, había recuperado el ánimo. Mis palabras de aliento parecían haberle devuelto la energía. Se concentró por completo en la peligrosa tarea que le había confiado, seguirlos y conseguir una prueba irrefutable. Y después de varios días de vigilancia paciente, la oportunidad llegó. Lucía me llamó una noche. Su voz era un susurro, pero se notaba la emoción. Había seguido a Amalia y a su amante hasta un bar solitario, escondido en un callejón, un lugar perfecto para conversaciones secretas. Lucía eligió una mesa apartada, activó un dispositivo de grabación disfrazado de pluma estilográfica y lo dejó sobre la mesa. Escuchó toda la conversación.
Las voces se oían con claridad. La voz de Amalia sonó preocupada. ¿Estás seguro de que todo está bien? Esa suegra me da miedo, su silencio es inquietante. No logro adivinar qué está tramando. Se oyó la risa burlona del amante. ¿Miedo a una vieja? Estás exagerando. Diego Morales se encargará de todo. Ese abogado es un genio. Ese video falso engañó al tribunal y a la prensa. Ahora solo tienes que seguir interpretando bien a la víctima indefensa y toda la fortuna de Julián será nuestra. Considéralo una compensación por los años que tuviste que aguantarlo. La voz de Amalia bajó, calculadora. Aquí está el dinero que pediste. Asegúrate de deshacerte del técnico que editó el video. No quiero problemas después. Lucía no solo grabó el audio, también logró filmar el momento en que Amalia le entregaba un sobre grueso al amante. Aunque el bar estaba oscuro, el gesto y la conversación eran pruebas imposibles de refutar. Era una bomba. El día del segundo juicio, asistí nuevamente como espectadora, pero esta vez no me senté al fondo. Elegí un asiento más cerca, justo detrás de Julián y Lucía, lo bastante próxima para que mi hijo sintiera mi presencia. Lucía, segura de tener el as bajo la manga, pidió permiso para presentar las nuevas pruebas. Cuando el audio comenzó a sonar y el video se proyectó, la sala entera se llenó de murmullos. Vi a Julián volverse hacia Lucía con los ojos muy abiertos, entre sorpresa y gratitud. Pero Diego Morales, tras un instante de desconcierto, recuperó enseguida su rostro de zorro viejo. Se levantó antes de que el video terminara, su voz retumbó en la sala. «Señoría, me opongo rotundamente a esta prueba. Esto es inadmisible», señaló a Lucía. «Esa grabación y video fueron obtenidos ilegalmente, sin el consentimiento de mi clienta. Esto es una violación grave a la privacidad y una infracción directa de la ley. Además, la calidad del audio y del video es pésima. ¿Cómo pueden asegurar que esa sea la voz de mi clienta?». Luego la atacó directamente, con un tono sarcástico y despreciativo. ¿O acaso la joven abogada, desesperada por encontrar pruebas, recurrió a métodos tan sucios para difamar a una mujer inocente? ¡Qué vergüenza para nuestra profesión! El juez, aunque visiblemente impactado por el contenido de la grabación, tuvo que admitir que, desde el punto de vista legal, los argumentos de Diego eran correctos. La evidencia obtenida de manera ilegal es muy difícil de aceptar en un tribunal. El juez golpeó el mazo y declaró que se necesitaba tiempo para que los peritos verificaran la autenticidad del video antes de decidir si sería admitido o no. Un contragolpe fallido. Lucía quedó completamente atónita. Todo el esfuerzo de tantos días y noches, todo el riesgo que había corrido, fue rechazado de manera cruel, con unas cuantas palabras llenas de artimañas. Se dejó caer en la silla, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la seguridad que había mostrado se desvanecía por completo. Julián miró el video suspendido y luego volteó hacia Amalia. Ella y su amante se estaban regalando una sonrisa triunfante. La chispa de esperanza que acababa de aparecer en los ojos de mi hijo se apagó de golpe, reemplazada por un vacío desesperado. Bajó la cabeza, los hombros le cayeron, aceptando la derrota. Yo, sentada justo detrás, lo vi todo. Vi la impotencia en los ojos húmedos de Lucía, vi la desesperación absoluta de mi hijo, y vi la arrogancia y el orgullo de los mentirosos. En mi pecho, una llama que llevaba tiempo ardiendo en silencio se encendió con furia. Me levanté y puse suavemente una mano en el hombro de Lucía. Me susurré a mí misma, con una determinación inquebrantable. Ustedes ya pelearon suficiente. Ahora me toca a mí. Mientras todos murmuraban confundidos, salí de la sala del tribunal sin decir palabra. No fui hacia la puerta principal. Fui directo al vestidor de los abogados, donde esa mañana le había pedido a una amiga que enviara mi antigua toga. Me paré frente al espejo largo. Me quité el abrigo beige de ama de casa y me puse la toga negra de abogada. Me acomodé el cabello canoso, respiré hondo. La mujer del espejo ya no era la rosa amable y callada. En sus ojos brillaba una frialdad afilada. Era la reina del derecho y había regresado. Empujé con fuerza la pesada puerta de roble de la sala y entré. El sonido de mis pasos sobre el piso de madera pulida resonó firme, nítido,
rompiendo el silencio repentino que se apoderó del lugar. Todas las voces se apagaron. Cientos de ojos, de periodistas, abogados y asistentes, se volvieron hacia mí, una anciana de cabello plateado con una toga gastada. Las cámaras comenzaron a parpadear, pero esta vez no con curiosidad morbosa, sino con asombro absoluto. Julián, que tenía la cabeza gacha en la desesperación, levantó la vista al escuchar esos pasos tan familiares. Cuando me vio, vestida con la toga que solo conocía por fotos antiguas, abrió los ojos de par en par. La desesperanza en su rostro desapareció, sustituida por una chispa increíble, una esperanza nacida de las cenizas. Y entonces, una sonrisa temblorosa, entrecortada, se dibujó en sus labios resecos. Del otro lado, Amalia se estremeció como si la hubiera atravesado una descarga eléctrica. Su sonrisa triunfal se congeló y se transformó en una expresión de pánico imposible de ocultar. Me miró fijamente, luego giró hacia Diego en busca de ayuda. Su rostro se puso pálido. Bajó la cabeza y entrelazó las manos con fuerza. Sabía perfectamente que mi aparición allí no era solo como la madre de Julián. Diego Morales también se quedó paralizado. La soberbia se borró de su cara. Entrecerró los ojos, con esa mirada de tiburón, tratando de recordar quién era esa anciana, con una presencia tan imponente. Pero el juez en el estrado, el señor Esteban Vargas, no tenía dudas. Era de mi generación. Se levantó de golpe, algo inaudito en una audiencia formal. Se quitó los lentes, se frotó los ojos varias veces, sin poder creer lo que veía. Luego, con la voz temblorosa y amplificada por el micrófono, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Dios mío, ¿Rosa María Aguilar de León? ¿De verdad es usted? Ese nombre cayó como una bomba en medio de la sala. Toda la sala estalló en murmullos de asombro. ¿Rosa Aguilar, la reina del derecho? Pero si se retiró hace casi 20 años. Los abogados mayores presentes me miraban con respeto y un poco de cautela. Conocían ese nombre, conocían las leyendas que lo acompañaban. El juez Esteban, tras recuperar la compostura, se sentó y me presentó en voz alta, con tono solemne. Para quienes no la conozcan, esta es la abogada, Rosa Aguilar, una de las grandes figuras, una leyenda de nuestra profesión. No me importaban esas palabras. Todo eso pertenecía al pasado. Caminé directamente hacia la mesa de defensa y dejé mi viejo maletín sobre la madera con un golpe seco. Miré a Lucía, que seguía ahí, confundida, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Le sonreí, una sonrisa tranquila. Lo hiciste bien, hija. Ahora déjamelo a mí. Luego me giré y encaré directamente a Diego Morales. Mi mirada era fría, sin una pizca de emoción. Mi voz, serena pero firme, resonó con autoridad. Abogado Morales, soy Rosa María Aguilar, asesora legal de la parte demandada. Si no tiene inconveniente, me gustaría continuar. Empecemos de nuevo con la prueba que usted calificó como obtenida ilegalmente. ¿Le parece? Diego tragó saliva. Ya sabía con quién se enfrentaba. Ya no era el único tiburón en ese estanque. No discutí la legalidad de la grabación. Era una trampa que él mismo había tendido y no pensaba caer en ella. En cambio, le di la vuelta a la situación. Señoría, dije con voz firme, no solicitamos que la grabación sea usada como prueba directa para acusar. Solo pedimos que sirva como base para citar a declarar a los dos participantes de la conversación, la señora Amalia y el hombre que la acompañaba, a fin de que testifiquen directamente ante este tribunal sobre el contenido del audio. Diego Morales se quedó sin palabras. Podía objetar la legalidad de la grabación, pero no podía oponerse a la citación de testigos. Había convertido su arma en la mía. Sin dejarle tiempo para reaccionar, continué desmontando cada prueba que él había presentado en la audiencia anterior. Sobre el moretón en el brazo de la demandante, dije mientras mostraba un documento firmado. Esta es la declaración de la señora Elvira, vecina del cuarto contiguo al del señor Julián. Ella afirma haber visto con sus propios ojos cómo la señora Amalia resbaló y se golpeó el brazo contra la mesa de roble justo un día antes de publicar el video.
En cuanto al video donde supuestamente rompe cosas, seguí, hemos consultado a un perito independiente en análisis de sonido. Este es el informe. Levanté el documento. Los resultados muestran que el ruido de rotura en el video coincide exactamente con el sonido de cerámica al quebrarse, tal como declaró Julián, que solo había tirado accidentalmente una pila de platos. El sonido es completamente distinto al de romper muebles o un televisor. Y por último, respecto a la acusación de haber sido dejada sin comida, saqué un fajo de extractos bancarios que Lucía había obtenido. Señoría, mientras la demandante lloraba diciendo que su marido la dejaba pasar hambre, estos registros de su tarjeta muestran que cenaba frecuentemente en restaurantes caros y compraba en tiendas de lujo. Los números no mienten. Cada argumento era preciso, conciso y respaldado por pruebas irrefutables. Diego Morales pasó de la autosuficiencia a la incomodidad y luego al sudor frío. Intentaba levantarse para objetar, pero cada vez lo silenciaba con fundamentos legales sólidos. Entonces lancé el golpe final. Me giré hacia el público y fijé la mirada en el amante de Amalia, sentado en la tercera fila. Su rostro ya empezaba a palidecer. Hablé en voz alta, con tono cortante. Señoría, para esclarecer aún más este entramado de engaños, solicito que se cite de inmediato al espectador sentado en la tercera fila. Tenemos pruebas de que participó en la fabricación de pruebas falsas y recibió dinero directamente de la demandante en el video que la defensa del abogado Morales acaba de negar. El hombre dio un brinco, como si lo hubiera picado una abeja. Su rostro se desfiguró por el miedo. En un arrebato de pánico, se levantó y trató de correr hacia la salida. Pero ya era tarde. 2 oficiales del tribunal se acercaron y lo detuvieron al instante. Ese gesto, más que 1000 palabras, fue una confesión. Amalia, al verlo, se vino abajo por completo. La chica se dejó caer en el asiento, con el rostro completamente pálido. La tragedia que había planeado con tanto cuidado había llegado a su fin de la manera más miserable posible. El juez Esteban golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa. El sonido retumbó en toda la sala. Se suspende la audiencia. El tribunal procederá a una investigación urgente sobre el delito de falso testimonio y manipulación de pruebas por parte de la demandante y las personas involucradas. Levanté la cabeza. A través de la gran ventana de la sala del tribunal, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes grises y se posó directamente sobre el rostro de Julián. Por primera vez en muchos meses, vi a mi hijo sonreír de verdad. Era una sonrisa de liberación, de orgullo y de fe recuperada. La justicia, aunque haya llegado tarde, al fin había regresado. Pasaron unas semanas desde aquel juicio explosivo. La investigación del tribunal avanzó con rapidez y a fondo. El amante de Amalia, tras ser arrestado, confesó todo a cambio de una posible reducción de condena, desde el plan que había trazado con Amalia hasta la contratación del técnico que fabricó el video falso. Todo quedó al descubierto. El día de la sentencia final, el ambiente en la sala era muy distinto. Ya no se respiraba tensión, sino expectación. La sala estaba más llena que nunca. No solo asistieron los periodistas que habían cambiado completamente su narrativa en los artículos, sino también una multitud de ciudadanos y, sobre todo, jóvenes estudiantes de Derecho. No venían a presenciar un simple divorcio, sino a ser testigos del momento que llamaban el regreso de una leyenda. Yo, Lucía y Julián estábamos sentados en la mesa de los demandados. Julián ya no mostraba el miedo ni la inseguridad de los primeros días. Mi hijo se sentaba erguido, con los hombros abiertos y la mirada firme, serena, dirigida al frente. La mancha de la injusticia había sido limpiada, devolviéndole la dignidad que siempre tuvo. Lucía, a su lado, me miraba de vez en cuando con ojos brillantes, llenos de admiración y gratitud. Del otro lado, Amalia estaba sola. La silla de su abogado defensor permanecía vacía. Diego Morales, el astuto tiburón, había rescindido el contrato por iniciativa propia tras enfrentarse a la posibilidad de perder su licencia profesional de por vida por complicidad en la falsificación de pruebas. Sin el vestido elegante ni el maquillaje impecable, Amalia lucía realmente demacrada. Su rostro tenía un tono ceniciento,
y las ojeras profundas revelaban noches enteras sin dormir. Era la auténtica apariencia de una perdedora, no una actuación para despertar lástima. En la banca de los acusados de otro caso, el amante se encontraba allí, custodiado por 2 oficiales judiciales. No se atrevía a levantar la vista, mantenía la cabeza gacha, mirando al suelo. La obra había terminado, y ahora los protagonistas debían enfrentar el precio de su mentira. Cuando el juez Esteban Vargas entró en la sala, todos se pusieron de pie en silencio. Se sentó, recorrió la sala con la mirada, deteniéndose unos segundos más en nuestra mesa, y comenzó a leer la sentencia. Su voz sonaba firme, solemne. Cada palabra resonaba clara, como golpes de martillo de la justicia. Tras el proceso de investigación y revisión completa de todas las pruebas, el Tribunal Popular llega a la conclusión final sobre el caso de divorcio entre la demandante, la señora Amalia Reyes, y el demandado, el señor Julián Aguilar, de la siguiente manera. Primero, su tono se endureció. El tribunal rechaza completamente todas las acusaciones de la demandante contra el demandado. La investigación no halló ninguna evidencia, ni la más mínima, de violencia física, abuso psicológico o control financiero. Estas acusaciones carecen totalmente de fundamento y constituyen un acto de difamación. Segundo, la investigación del tribunal reveló una conducta de adulterio planificada, acompañada de difamación y falsificación de pruebas de manera premeditada y sofisticada por parte de la demandante y los individuos involucrados. Esta es una conducta que no solo viola gravemente la ley de matrimonio y familia, sino que también ofende la dignidad de la ley y afecta negativamente el orden social. En tercer lugar, y lo más importante, considerando la estabilidad y el mejor interés del menor, el tribunal decide: la custodia y el cuidado directo del niño Emilio Aguilar se otorgan completamente al padre, el señor Julián Aguilar. La señora Amalia tiene derecho a visitar al niño los fines de semana, bajo la supervisión de las autoridades competentes hasta nuevo aviso. Al escuchar esto, sentí la mano de Julián apretar la mía con fuerza. Lo miré y vi que se mordía el labio, tratando de contener la emoción. El juez continuó leyendo, con una voz firme, sin rastro de indulgencia. En cuarto lugar, con respecto a los bienes, todos los bienes comunes restantes, incluido el automóvil viejo y los ahorros en el banco, pertenecerán al señor Julián. Todas las demandas de indemnización de la demandante son rechazadas. Por el contrario, la señora Amalia Reyes deberá indemnizar al señor Julián Aguilar por los daños morales y la afectación a su reputación que le causó, además de cubrir todos los costos judiciales de este proceso. Cada palabra del juez caía como un martillo, dictando el destino de los mentirosos. Todo había terminado. Amalia, al escuchar la sentencia, quedó paralizada. Permaneció inmóvil en su asiento, con la mirada perdida en el vacío. Tal vez aún no podía creer que, en tan poco tiempo, lo había perdido todo: dinero, prestigio y hasta a su hijo. Cuando un oficial de policía se acercó y le pidió amablemente que se retirara, Amalia pareció despertar de golpe. Se cubrió el rostro y rompió en un llanto desesperado, un llanto lleno de dolor y arrepentimiento tardío. Pero nadie en la sala mostró compasión. Su amante también bajó la cabeza, escoltado fuera del tribunal para enfrentar su propia condena. No se atrevió a mirar a nadie, mucho menos a Amalia. Julián me apretó la mano con fuerza. Lo miré y vi que las lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo. Una sonrisa de verdad, sin dolor, sin amargura. Lágrimas de alivio, de felicidad, de saber que su nombre había sido limpiado. Lo abracé con todas mis fuerzas. Ya está, hijo mío. Todo ha terminado de verdad. Lucía también nos abrazó, llorando de alegría. Lo logramos, señora. Ganamos. Cuando los tres salimos del tribunal, una multitud de cámaras y micrófonos nos rodeó nuevamente. Pero esta vez no hubo preguntas invasivas ni miradas de juicio. Solo felicitaciones y preguntas sobre cómo nos sentíamos al ver que se había hecho justicia. El cambio en la opinión pública era asombroso. Al día siguiente, la puerta de mi casa ya no estaba manchada con huevos podridos ni con pintura roja. En su lugar, la vecina que antes me evitaba llegó con una canasta de frutas frescas y me pidió disculpas, avergonzada.
Mi historia apareció en los periódicos con titulares como El regreso triunfal de la reina del derecho. La pequeña oficina de abogados de Lucía se volvió repentinamente famosa. El teléfono no dejaba de sonar. Había demostrado su talento y su coraje. El tiempo es el mejor remedio para todas las heridas. La temporada de lluvias pasó, dando paso a días soleados y dorados. Igual que el clima, la tormenta en mi familia finalmente se disipó, dejando un cielo claro y una paz invaluable. El día en que Julián trajo oficialmente a Emilio a vivir con nosotros, la vieja casa pareció revivir. Al principio, el niño aún estaba tímido, con los ojos llenos de un leve temor después de todo lo que había vivido. Hablaba poco, se quedaba sentado junto a mí mientras yo cosía o leía. Pero el amor es una luz que atraviesa cualquier oscuridad. El abrazo de su padre, los cuentos que le leía su abuela, las comidas cálidas en familia, poco a poco fueron curando su corazón. No pasó mucho tiempo antes de que la casa volviera a llenarse de risas. La voz alegre de Emilio gritando, «¡Abuela!» y «¡Papá!» resonaba por todas partes, borrando los restos de los días tristes. El pequeño negocio de Julián también comenzó a recuperarse. Después de que su nombre fue reivindicado, muchas personas acudieron a apoyarlo, como una forma de reparar los juicios erróneos que alguna vez hicieron. Pero Julián ya no se obsesionaba con el trabajo como antes. Había cambiado, aprendió a equilibrar su vida. Dedicaba todo su tiempo libre a Emilio. Suelo ver a esos dos jugando fútbol en el patio o concentrados armando algún modelo de robot complicado. Julián se ha convertido en un padre de verdad, paciente, firme y lleno de amor. Y en esta nueva etapa de nuestras vidas, apareció una presencia cálida más. Lucía se volvió una visitante habitual de la familia. Casi todos los fines de semana pasaba por la casa, a veces trayendo un cómic nuevo para Emilio, a veces una caja de pasteles hechos por ella misma. Jugaba con el niño de forma natural, le enseñaba a dibujar y le contaba historias de héroes. Yo me sentaba en el porche, observando en silencio. Veía la ternura y la gratitud en la mirada de Julián hacia Lucía cuando ella respondía con paciencia las preguntas inocentes de Emilio. También veía la admiración y el cariño en la forma en que Lucía le devolvía la mirada a Julián. Entre ellos no había palabras grandilocuentes, solo comprensión y un respeto profundo, construido sobre la base de una batalla que habían librado juntos. Una nueva relación, pura y sólida, empezaba a florecer en el tranquilo jardín de mi hogar. Después del juicio, mi nombre volvió a ser conocido. Varias firmas de abogados importantes me enviaron ofertas, prometiendo un puesto de asesora senior con un salario generoso. Querían tener el nombre Rosa Aguilar para darle prestigio a su marca, pero yo rechacé todas con cortesía. No había luchado por dinero ni por fama. Volví por mi familia y ahora entendía que aún tenía una promesa pendiente con Rafael. Usé todo el dinero de la indemnización que Amalia tuvo que pagarme, junto con parte de mis ahorros, para alquilar una pequeña oficina en una calle tranquila. No la decoré con lujos. Solo un escritorio, algunas sillas y una gran estantería. Allí fundé una organización sin fines de lucro llamada Justicia para Todos. Era un lugar dedicado a ofrecer asesoría legal gratuita a mujeres vulnerables, víctimas de violencia doméstica, personas sin recursos ni voz para contratar a un abogado. Lucía, a pesar de estar ocupada con su propio despacho cada vez más exitoso, seguía ofreciéndose como voluntaria para ayudarme en sus días libres. Nuestra pequeña oficina pronto se convirtió en un refugio, un faro de esperanza para muchas vidas marcadas por el sufrimiento. La promesa que le hice a mi esposo junto a su cama de hospital, al fin se ha cumplido por completo. Una tarde de domingo hermosa, me senté en la vieja silla de mimbre del jardín, con una taza de té de manzanilla caliente entre las manos. Frente a mí, Julián y Lucía estaban construyendo un castillo de arena con Emilio. El sol dorado, suave como la miel, bañaba sus cabellos con destellos brillantes. La risa clara de Emilio se mezclaba con las voces cálidas de Julián y Lucía, junto al canto alegre de los pájaros entre las ramas. Era un cuadro de paz absoluta. Cerré los ojos y respiré profundamente el aroma del pasto y de las rosas. Todos aquellos días de tormenta volvieron a mi mente, pero ya no dolían.
eran como una vieja película. Vi de nuevo la noche en que Julián golpeó mi puerta, desesperado, la sonrisa triunfante de Amalia, el miedo en los ojos de Lucía, y aquel instante en que me volví a poner la toga de abogada, sintiendo el peso de la justicia sobre mis hombros. Sonreí para mí misma. La vida me había arrebatado al hombre que amaba, y por poco destruye el honor de mi hijo. Pero al final me devolvió algo más grande, un propósito que daba sentido a todo. Al fin la justicia ha florecido, Rafael, susurré al viento. La vieja toga de abogada, testigo de mi última batalla, ya no la guardé en el armario. La coloqué dentro de un marco de cristal y la colgué en la pared principal de mi oficina, Justicia para Todos, justo detrás de mi escritorio. Cada día, cuando las mujeres llegan cargando dolor y desesperanza, lo primero que ven es esa toga. Para mí, ya no es un trofeo de una guerra pasada. Es una flor, un símbolo eterno de la fe inquebrantable de que, por más oscura y fría que sea la noche, por más astuto y poderoso que parezca el mal, si tenemos el valor de levantarnos, la justicia siempre encontrará el camino para brillar. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos guiará hacia días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.